Entonces, buenas noches, maestros y maestras de la institución educativa José Carlos Mariátegui Lachira, en esta 13ª sesión de recursos TICS, cuyo tema es formularios de Microsoft. Y poco a poco, admitiendo en la sala a el tema que nos congrega hoy, que es formularios de Microsoft, empezaremos por definir qué son los formularios de Microsoft. Pertenecientes a esta empresa que todos podemos tener alguna aplicación de ella, ya que son los autores de Office. Y formularios es una aplicación de Microsoft. Permiten crear encuestas, evaluaciones online, recopilar información en línea. Por supuesto que puede accederse de las plataformas Windows, la iOS, Android, iPad, es decir, realmente desde los navegadores web. ¿Qué nos permiten los formularios de Microsoft? Aquí es importante mencionar los aspectos útiles en cuanto a la educación de esta aplicación en la nube. Y por cierto, ¿cuál es la nube que lo alberga? OneDrive. Recordando que la nube OneDrive pertenece a la empresa Microsoft. Entonces, entenderemos qué es lo que permiten los formularios de Microsoft. Eso lo aprenderemos aquí en esta 13ª sesión de recursos TICS. Nos permiten realizar preguntas, crear cuestionarios o recopilar información en línea. Además que esta aplicación recopila, almacena, procesa datos y da o brinda reportes con las respuestas obtenidas. ¿De quiénes? De nuestros usuarios, de los participantes o, como es tu caso, de tus estudiantes, a los cuales aplicarás ya sea para un control de asistencia, también para evaluarlos en línea en cualquiera de las materias, entre otros usos educativos. Este es el icono característico de los formularios de Microsoft. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es que accedo en la web para poder utilizar esta valiosa aplicación que me permite conectarme en un trabajo remoto educativo? A un clic.
de los estudiantes. Así que aquí lo aprenderás. Fíjate en esta ventana. Digitarás desde cualquier navegador www.hotmail.com, y eso es por la característica que te decía, que como es la empresa Microsoft, los correos deberán ser Hotmail, o también pueden ser Outlook.es o también los Outlook.com. Como la mayoría tiene Hotmail, la mayoría podrá el día de hoy participar y entender por qué son útiles los formularios de Microsoft. Muy bien. Se digita con mucho cuidado. Aparecerá esta ventana que te solicita el correo que tengas de Microsoft. Para el ejemplo, Hotmail. Escribir correctamente el correo electrónico. Para el caso, Jackie Infantes, ese es mi nickname, @hotmail.com. Clic en siguiente. Escribir la contraseña. Es lo que te solicitará esta ventana. Muy bien. Entonces, cuida escribir correctamente la contraseña solicitada. Luego aparecerá esta ventana que te pregunta, ¿quiere mantener la sesión iniciada? Confirmas y se aperturará esta otra ventana en donde ya se está abriendo el correo de Microsoft. No olvides que la cuenta de Microsoft puede ser hotmail.com, puede ser outlook.es, outlook.com. Esos son los correos accesibles de Microsoft. Y ahora aparecerá esta ventana, la cual indicará que ya estamos dentro del correo de Microsoft. Si observas, aquí está la bandeja de entrada para escribir un nuevo mensaje. Como este es el entorno de una cuenta de Microsoft, está vinculada con la aplicación Skype. Y acá hay un icono muy importante que nos va a enlazar a ese formulario. Es esta cuadrícula. Cliqueas allí y hay un menú desplegable. Hay que seleccionar un icono. ¿Cuál es? Este que observas aquí. ¿Notas? Este es el icono de formularios de Microsoft. Cliqueas, empezará a activarse formularios de Microsoft y se apertura esta ventana en la cual, si eres observador, te presenta unas plantillas predeterminadas que puedes utilizar para encuestas, para sondeo, para evaluaciones en línea, o también lo recomendable es que aprendas a
diseñarlos tú mismo. Esa es la idea. Entonces, como puedes observar, tenemos para crear nuevo formulario, tenemos para crear nuevo cuestionario. Este es el panel. Muy bien. Vamos a aprender entonces a crear el cuestionario o el test o la prueba en línea. Es lo que nos interesa. Uno de los usos de los formularios de Microsoft. Muy bien. Esta es la ventana. Te solicita colocar título. Para el ejemplo, recursos TICS. Le puedes dar un enunciado, una aclaración. En este caso, por favor, sírvanse responder cada una de las interrogantes planteadas a continuación. Muy bien. A este cuestionario le puedo agregar imágenes. Y como observarás en esta ventana, tenemos una pestaña búsqueda de imágenes. Tenemos también que podemos descargar imágenes desde la nube OneDrive, porque todo esto está vinculado. Son programas y recursos de la empresa Microsoft. Es la anfitriona. Entonces, formularios están vinculados con esta nube. Luego tenemos también esta tercera opción, cargar, que la utilizaremos para el ejemplo. Cliqueo, cargar archivo de imagen, aperturará el dispositivo en el cual tengo que tener almacenado el archivo para el ejemplo denominado TIC. Clic en abrir. Se apertura, entonces, que la imagen ya se muestra, ya se agregó. Ahora nos queda el contenido del cuestionario en sí. Muy bien. Hay que agregar preguntas a ese test, a ese quiz, a ese cuestionario. Entonces, te presento en esta ventana que los formularios de Microsoft tienen 6 tipos de preguntas, como puedes observar, de opción múltiple, de texto, calificación, fecha, clasificación, Likert. ¿Qué te parece? Interesante, ¿no? Hasta para investigaciones, incluso de grados, pregrados, que se puedan usar, o para proyectos educativos. Ajá, todo eso, imagínate. Muy bien, ahora, para el ejemplo, agregaremos una pregunta tipo opción múltiple, para que logremos entender en qué consiste. Y el ejemplo lo podrá aclarar. Muy bien. Entonces, la pregunta, ¿qué permite Sócrates? Opciones, evaluaciones por internet, y ahí voy creando y diseñando este cuestionario. Ajá. Muy bien. Refrescando la memoria de la sesión que ya has aprendido. Muy bien. Entonces, si eres observador, también podemos insertar elementos multimedia. Esto también te lo permite este formulario de Microsoft. Ajá.
Y como observas, puede darse con una imagen o con también un video. Así de práctico. Muy bien. Vamos a empezar con la imagen. En este caso, se aperturará al cargar el dispositivo en el cual tengas almacenado el archivo. Para el ejemplo, Socrative. Clic en abrir. Puedes agregar comentarios también si es que el participante, en este caso tu estudiante, cliquea la respuesta correcta. Puedes mostrarle un mensaje cuando el usuario o el estudiante seleccione esa alternativa correcta. ¿Qué te parece? De manera que vaya afianzando su confianza y vaya aprendiendo también. Muy bien. Acá ya está la imagen añadida. Acá está la pregunta que permite Socrative. Acá están las alternativas. En este caso, evaluaciones por internet. No permite gamificación educativa. No se pueden hacer preguntas de verdadero o falso. Bueno, la correcta sabemos que es evaluaciones por internet como jugando, porque lo hemos vivido la anterior sesión de recursos TICS. Listo. Si eso es así, se cliquea para que el algoritmo del formulario de Microsoft pueda corregir. Muy bien. Ahora, en este formulario, adicionalmente, podemos agregar puntaje para esa respuesta correcta. ¿Qué te parece? Obvio que para el ejemplo es 5 puntitos, quiere decir que van a haber 4 preguntas si el total va a ser 20. Muy bien. Ya se mostró, como lo hemos programado, que cuando clique la respuesta correcta, entonces aparezca el mensajito, muy bien, y vaya animando a quien resuelva el test, el quiz, el cuestionario, la prueba, en definitiva. Así de práctico. Ahora, si cliqueamos justamente esta opción, aparecerá de color verde, si puede ser observador. Esta otra, que es grisácea, está desactivada, pero la opción obligatoria sí está activada. Es recomendable que por cada pregunta de tu prueba, pues justamente le coloques obligatoria, para que no deje de ser respondida. Esa es la idea. Muy bien, activo obligatoria. Además, puede desplegarse un menú en donde podemos leer que se pueden ordenar las opciones aleatoriamente. También se puede usar para matemáticas. Tiene incluso fórmulas de ecuaciones para quienes enseñen esa materia. Podemos agregar subtítulos aclaratorios a la pregunta y también bifurcación. Todo esto en formularios de Microsoft. Si cliqueamos en ordenar opciones aleatoriamente, significará que el estudiante, por su lado, no va a encontrar, cuando aplique su evaluación,
los mismos lugares, o en este caso, el mismo orden de las alternativas, por si acaso esto evita que se pasen las respuestas y puedan estar en el WhatsApp escribiéndose, es la A, es la C. No, porque si tú programas como docente un test, una prueba, un cuestionario, mediante los formularios de Microsoft, lo correcto es que cliques esta opción para prevenir malos usos y se pueden intercambiar respuestas entre los estudiantes. Van a ser las mismas preguntas, la respuesta va a ser la que has programado, pero cuando le das aleatorio, pues ellos no podrán intercambiar porque para uno será la A, para otros será la D y así. Por seguridad, te aconsejo que hagas así. Muy bien. Ahora, si cliqueas respuesta larga, para el ejemplo, tenemos este enunciado. 2. Son tipos de preguntas en Socrative. Y acá, como puedes observar, es abierta la respuesta y puede darse un contenido largo. Entonces, cuando es así, deberás cliquear, aparecerá de este colorcito verde, respuesta larga, y lo activarás para que permita el ingreso de justamente soluciones de mayor contenido. También se puede agregar video. Imagínate. Entonces, lo que debe de hacer es, por ejemplo, en este caso la opción URL de video, le copias ahí el enlace, clic en agregar y fíjate, para esta pregunta tipo texto, justamente le estoy añadiendo este video como para hacerle ayuda a memoria al participante y pueda de una manera tranquila recordar y responder a esta pregunta tipo texto, pero de respuesta larga. Es un ejemplo. Muy bien. Se visualiza ese video, podrán responder, no olvides marcar obligatoria, asignarle puntaje. Tú como docente eres el programador de este cuestionario y tienes que tomar muy en cuenta estos detalles porque llegarán a tus estudiantes o a los participantes o a tus colaboradores o pares con los cuales intercambies estos formularios de Microsoft. Muy bien. Ahora aprenderemos un ejemplo de pregunta tipo calificación. Y aquí te lo muestro. El enunciado dice, califica la aplicación web Socrative en la gamificación educativa y se presentarán, para este caso, puedes cambiar acá la cantidad de opciones o niveles, el símbolo puede aparecer como estrellitas o puede aparecer como número. Veamos entonces, si cliqueamos como número, de esta manera se visualizará. Puedes agregarle una aclaración.
aquí está más notorio, ¿no? Es decir, el enunciado que califique la aplicación web Socrative en la gamificación educativa. El aclaratorio considera que 1 es muy mala, si marca esta opción, y 5 muy buena, porque así lo has programado. Es un ejemplo. Muy bien. Ahora vamos a aprender otro ejemplo. Pregunta tipo clasificación. Hay que colocar las alternativas en orden correcto. Para el ejemplo, ordena los pasos usados en Socrative cuando diseña una pregunta. Como tú eres el que programas, tienes que colocar las alternativas, pero en el orden para que el algoritmo de los formularios de Microsoft, cuando corrijan automáticamente las respuestas, pues ya tengan el predeterminado de cuál es el orden correcto. Se le puede aclarar colocándole, lee cuidadosamente cada una de las alternativas. Puede decirle también que importa el orden. Y ahí está. Elegir tipo de pregunta, escribir la pregunta, escribir las alternativas, marcar la alternativa correcta, guardar. No olvidemos cliquear o activar obligatoria para que no deje de ser resuelta la interrogante, asignarle puntaje, no olvidar, y listo. Ahora, en esta ventana, sé observador y fíjate que en la parte superior derecha está este ojito que involucra la vista previa. Ajá. Aquí se muestra cómo es que lo verá ese cuestionario, ese test o ese quiz los participantes. Para tu caso, tus estudiantes. Muy bien. Entonces, así se verá cuando se ejecute el cuestionario. Se visualiza cada pregunta para que vayas revisando si están correctamente formuladas antes de compartirles el enlace a tus estudiantes vía redes sociales, la que emplees según tu preferencia. Ahora, todo cambio, si eres observador, se guarda automáticamente en la nube OneDrive. Y aquí está, ¿no? La confirmación es que este cuestionario ya está guardado en la nube. Así se verá en un celular ese cuestionario cuando se está ejecutando. Ahora, otra pestañita es tema. Se aperturarán estas opciones predeterminadas de los formularios de Microsoft. Y para el ejemplo, usaremos la que se indica. Si lo cliqueamos, así es que se visualizará. Esto de manera que es una forma de mejorar la presentación del cuestionario, del test o de la prueba, de manera amigable. Muy bien. El botón enviar es muy importante porque justamente si lo cliqueamos aparecerá estas opciones, como puedes observar. Desde un icono
de enlace, pasando por un código QR, un enlace HTML, un correo electrónico, redes sociales como Facebook o Twitter. Es decir, son las maneras de compartir con tus estudiantes, con los participantes, con tus pares, con tus colegas, trabajos colegiados y diferentes alternativas o actividades educativas. Muy bien. Para el ejemplo, ahí está. Ese es el vínculo, el enlace. Clic en copiar. Cuando se te confirme, dice, ya puedes pegar este vínculo. Ya podrías colocarlo en el WhatsApp, en los grupos de WhatsApp que tengas con tus estudiantes, entonces se compartirá. También se puede hacer mediante código de barras bidimensional o QR, Quick Response Code, y definitivamente todo se puede hacer en línea. Así de sencillo. Ahora, tenemos 3 puntitos, si te das cuenta. Estos 3 puntitos, si los cliqueas, se aperturará este menú desplegable, en la cual está configuración, comentarios y términos. Estos 2 son para interactuar con la empresa Microsoft. Este es el importante que te enseñaré, que es la configuración. Si lo cliqueas, antes de enviar a tus estudiantes el enlace de la prueba, del cuestionario, del test, pues asegúrate que esté bien configurado. Si está cliqueado de color azulito, entonces se muestran los resultados automáticamente, terminen de resolver el quiz, el test o el cuestionario. Los participantes, en este caso, los estudiantes. Puedes también cliquear en fecha de inicio del cuestionario. En este caso, para recursos TICS, está activo desde las 7 de la noche de hoy y su finalización es hasta las 9 para que lo puedan llenar. Es un ejemplo. Debe estar siempre cliqueado la opción aceptar respuestas para que los participantes puedan llenar. No olvidar ese detalle. Cuarto punto, ejecución del cuestionario en línea. Muy bien, así como lo ves en tu pantalla, así se mostrará el cuestionario. Ahí está la primera pregunta. Aquí se verá el cliqueo, el llenado correcto. En este caso, para la segunda, que dice, son tipos de preguntas. Las respuestas eran verdadero o falso, preguntas de opción múltiple, respuesta abierta o corta. Para esta tercera, de calificar la aplicación Web Socrative en la gamificación educativa, la quinta opción, ordenar los pasos. Aquí hay una interacción de la persona que está realizando o resolviendo el cuestionario. Aquí hay que entender que estas flechitas, para este tipo de pregunta, que es de ordenamiento, que importa el orden, entonces puedes bajar o puedes subir las opciones cuando están respondiendo. Para el ejemplo,
Aquí se baja, se ordena y quedó la respuesta de la pregunta tipo clasificación, que es esta número 4. Y ese es el orden correcto. Clic en enviar y ahí está. Cuestionario completado. Aparece el mensaje. Gracias, la respuesta se ha enviado. ¿Qué te parece? Sencillo, ¿verdad? Muy bien. Quinto punto. Ver las respuestas. Esta es la facilidad de aplicar en línea un cuestionario, una prueba, y que automáticamente te presente los informes de las respuestas que han dado los participantes, como se muestra aquí, con estadísticas, con puntuaciones que le has otorgado. ¿Qué te parece? Muy útil, ¿verdad? La calificación es automática mediante los formularios de Microsoft, como observas en el ejemplo. Incluso cuando ya brinda el puntaje, se observará 20 sobre 20, en este caso para el ejemplo, con las felicitaciones del caso. También podrías calificar ciertas preguntas por parte del docente o programador. Eso también te lo permiten los formularios de Microsoft. Manualmente puedes ingresar, como en el ejemplo. La tercera pregunta puede añadirla al revisar el propio docente o programador, no necesariamente la máquina, no necesariamente el algoritmo de formularios de Microsoft. Es decir, el docente es activo en esta interrelación y por lógica también para la retroalimentación. Se visualiza todo ello para poder retroalimentar. Se puede abrir un archivo en Excel. Si se te apertura esta ventana, podrás automáticamente acceder a las respuestas mediante un archivo en Excel. Recuerda que la empresa anfitriona de esos formularios es Microsoft. Y Microsoft, pues, tiene como autoría Office. Y dentro de Office está el paquete Excel. Así es que le corresponde y todo está vinculado porque la empresa es Microsoft. Si quieres abrirlo, aceptar. Si quieres guardar el archivo Excel generado con todo lo respondido por tus estudiantes, pues se te aperturará esta ventana. Tendrás que tener una capacidad de almacenamiento, ya sea en un dispositivo desde tu celular, o si no hay capacidad de almacenamiento allí, puede ser en tu PC de escritorio o puede ser en tu laptop, y lo puedes guardar. Clic en aceptar. Es práctico. Entonces, como sexto punto, vamos a crear un formulario para control de asistencia. ¿Cómo lo haríamos con Microsoft? Pues aquí lo aprenderemos. Esta opción lo indica. Nuevo formulario. Cliqueamos allí y te solicita colocar título. Muy bien. Para el ejemplo, control de asistencia de trabajo remoto
de la institución educativa José Carlos Mariátegui, La Chira. Puedes colocarle también una aclaratoria o un subtítulo. Por favor, llene el siguiente formulario para registrar su asistencia a recursos TICS, tema, formularios de Microsoft. Ajá. Esto es lo que justamente hoy vivirás. Es decir, el enlace de asistencia, justamente que les compartiré en el chat del Zoom, así lo verás. Aquí te lo explico, para que lo llenes correctamente. Muy bien. A este control de asistencia le podemos cargar un archivo de imagen. Con esta opción, cargar. Se aperturará el dispositivo donde lo tengas almacenado el archivo. Para el ejemplo, insignia Montecastillo, clic en abrir y así se observa, ¿no? Ahí está la imagen agregada. Contenido del formulario. Aquí se aperturan las opciones y vamos a enriquecer este formulario. Hay que editar su contenido. Para el ejemplo, les solicitaré coloque su especialidad. Siempre, como lo estoy programando, clic, respuesta larga. En el caso de docentes, por ejemplo, que tenga biología y otra materia, ¿no? Es un ejemplo. Entonces es un contenido un poco largo. Le cliqueo de esa manera. Está activada. Luego, obligatoria, para que no la dejen de responder. Muy bien. Nombre. Claro. Importantísimo. Para que no sea anónimo. Muy bien. Que sea obligatoria. Apellidos. Si eres observador, todo lo que clique es obligatorio, aparecerá, si lo has programado correctamente, con un asterisco de color rojo. Muy bien, apellidos también, respuesta larga, hay apellidos compuestos, obligatoria, nivel, y ahí están las opciones múltiples, inicial, primaria y secundaria, obligatoria. Tenemos aquí DNI, o sea, el Documento Nacional de Identidad, también obligatoria. Celular, también la opción es obligatoria. Crear una sección en el formulario. Aquí, por ejemplo, una sección es para poder separar, por ejemplo, para el control de asistencia, hay una parte en la cual están los datos generales y hay otra en la que ahí hay que registrar la asistencia. Entonces, se despliega este menú. Aquí está la opción sección. Clic. Y si eres observador, aquí aparece sección 2. O sea, ya lo particionó. Le colocaré registro asistencia con un aclaratorio que diga, por favor, ingrese cuidadosamente fecha y hora. Ahí está. La pregunta sería, por favor, seleccione del calendario la fecha de hoy. Lo cliqueo como obligatoria. Y aquí está el tipo, otro tipo de preguntas
de los formularios de Microsoft, ¿verdad? Que es fecha. Este es un tipo de pregunta. Los que enseñan, por ejemplo, historia, pueden utilizarla para sus materias, por ejemplo, de cuál es la fecha del Día de la Independencia del Perú. Un ejemplo que pueden añadirlo con este tipo de pregunta, fecha. Son ideas que se les brinda aquí. Volviendo justamente a la programación del control de asistencia, como observas, hay que colocar obligatorio porque esa es la finalidad del control de asistencia, registrar la fecha y la hora. Ahí está. Por favor, ingrese la hora, coloque hora de su ingreso a la sesión, es un aclaratorio, activo obligatoria, porque es la finalidad para el control. Muy bien. Después de esas especificaciones, ahora hay que hermosear nuestro formulario, ¿verdad? ¿Cómo hacemos eso? Seleccionamos tema, es decir, fondo, en otras palabras. Así de sencillo. Y podemos desplegar de esta pestañita tema, se generarán estos archivos predeterminados. Aquí, si cliqueo cargar imagen, por ejemplo, voy a mostrarles en esta ventana búsqueda de imágenes que tiene automáticamente también los formularios de Microsoft. Coloca acá, por ejemplo, la palabra tecnología, se aperturan los diferentes archivos de imágenes relacionadas con esta palabra, respetando el derecho de autor, cliqueo en la que sea adecuada para el tema y el tema o el fondo ya está agregado. Sencillo. Y le da mejor performance. Muy bien. Esta será la vista previa desde la PC cuando se esté ejecutando el formulario. Aquí se ve ya en ejecución todo lo programado. Este ya es la vista previa para ajustar si en algo de repente nos hemos equivocado o nos falta completar o adicionarle antes de enviar el enlace a los participantes. Siempre hay que chequear previamente, cuidadosamente. O una vista previa desde el móvil o celular. Recordando, siempre este menú se desplegará si cliqueo en los tres puntitos. Aquí puedo cliquear, aparecerán esas tres opciones. Clic en configuración para ver la configuración. Importante siempre cliquear en aceptar respuestas. La fecha de inicio, en este caso el control de asistencia del día de hoy, puedo hacerlo todo el día, 00 horas hasta las 11:45 de la noche, va a estar aperturado. Clic en fecha de finalización. También puedo activar personalizar mensaje de agradecimiento. Para el ejemplo, asistencia registrada, gracias. Y así es la manera como antes de darle el enlace a los participantes, a los pares, a los colaboradores, a tus amigos, con quienes trabajas o a tus estudiantes, pues hay que programar correctamente un formulario web.
En este caso, estamos tratando el tema de formularios de Microsoft. Y todo se guarda en la nube, fíjate. Todo, aquí está, guardando. Cualquier cambio, cliqueo, activo o desactivo, se guarda automáticamente en la nube. Para el ejemplo, en la nube OneDrive. Muy bien. Ahora el botón enviar para recopilar las respuestas y aquí ya se genera el enlace que puedo compartir con los participantes, con nuestros estudiantes. Ahora, como último punto, séptimo, ejecutar formulario de control de asistencia. Así, en cualquier navegador web se ejecutará y se visualizará de esta manera. Vamos a llenarlo correctamente. Coloque su especialidad, nombre, apellidos, botón siguiente, después de llenar y marcar la opción secundaria, para mi caso, DNI, celular, si eres de otro nivel, marca el que te corresponda, ya sea inicial o primaria, digita correctamente tu DNI y el celular, botón siguiente. Muy bien, y aquí está la fecha que te solicita el formulario. Clic en el calendario, así lo visualizarás, cliqueas en la fecha de hoy, en este caso 7 de septiembre 2020, aquí te estoy mostrando cómo hacerlo sin errores. Es como el ABC, pasito a pasito, poquito a poquito para que no te equivoques. Muy bien. Ahora la solicitud es coloque hora de su ingreso a la sesión con honestidad. Puedes hacerlo, en este caso, con formato de 24 horas. Para el ejemplo, como el control de asistencia de recursos TICS es a las 7 de la noche, puedes colocar en formato de 24 horas 19.2.00. Es admisible. Enviar. Muy bien. Formulario completado. Así se visualizará cuando lo hayas registrado en su completitud. Y con el mensajito, asistencia registrada, gracias. Sencillo, ¿verdad? Así podrás, como el ejemplo, intentar personalizar a tu gusto los controles de asistencia que puedes utilizar con tus estudiantes. Se visualizan los datos llenados por los participantes. Este es el visor de parte del docente o del programador. Automáticamente alguien registra su respuesta. Automáticamente aparece ya la cantidad de quienes van respondiendo. Y con el mensajito incluso, ¿no? Se han recibido, para el ejemplo, una respuesta que hemos logrado. Sencillo. Luego que todos lo han llenado, como tú eres el programador, puedes visualizar los formularios y cuestionarios diseñados en tu plataforma
desde tu cuenta de Hotmail o Outlook. En suma, desde una cuenta que tengas de Microsoft. Aquí está el visor completo, como se nota en tu pantalla. Cuando empezamos no teníamos ningún formulario, solamente eran predeterminados, ¿verdad? Pero con lo diseñado ya se genera y se actualiza. ¿Cuántos formularios estoy programando? Para los ejemplos utilizados, recursos TICS, control de asistencia de trabajo remoto de la institución educativa José Carlos Mariátegui. Así de sencillo, práctico, poder pasar un control de asistencia en línea, poder generar evaluaciones, sondeos, cuestionarios, para retroalimentar lo aprendido. Qué prácticos que son los formularios de Microsoft, ¿verdad? Muy bien.